Se acerca. No hay escapatoria. Durante Halloween, desaparece el velo existente entre este mundo y el más allá. Y entonces se abren los infiernos. Las personas se asustan entre ellas desde que existe Halloween. Pero ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas? ¿Para satisfacer nuestros miedos más profundos? Revelar los secretos de Halloween significa descubrir cómo empezó hace miles de años. Así que cierren las puertas, pongan la luz en penumbra y no se asusten mientras escarbamos en la verdadera historia de Halloween. ¿Cómo se puede describir Halloween sin que parezca que estás loco? Niños disfrazados van de puerta en puerta y nos amenazan. Nosotros, como respuesta, les damos golosinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos caras en frutos y encendemos dentro velas? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y tumbas? Lo cierto es que disfrutamos pasando un miedo de muerte. Halloween consiste en ser otro, en salir de nuestra propia piel. Lo soportamos porque sabemos que es solo una noche. Este impulso de enfrentarnos a nuestros miedos sobre la vida y la muerte y hacer una diversión de ellos viene de antiguo, al igual que las entrañables tradiciones de Halloween. Tiene un origen muy antiguo que se remonta al calendario celta. Las tribus celtas dividían el año en una mitad luminosa y otra mitad oscura. El Samhain, su antigua celebración, fue la precursora de nuestro Halloween. Representa el inicio de la mitad oscura. Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con hogueras el Samhain, festival de la cosecha, la noche del 31 de octubre, para dar la bienvenida a su nuevo año. Para los pueblos antiguos, la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. La muerte siempre estaba cerca. La época de la cosecha podía ser bastante tenebrosa. Los días se hacían más cortos, las noches más largas. Surgen dudas sobre si habrá comida suficiente para todo el invierno. Supongo que es el origen de esta especie de pesadilla. Era como una especie de aviso. Llega el frío y la oscuridad. Juntaos, quedaos en casa y no mandéis a nadie solo en la oscuridad. Pero para los celtas había algo más en Samhain. El Samhain marcaba el paso de la luz a la oscuridad. Era un momento en el que el espacio se volvía permeable, flexible. Por eso no solo el espíritu de los muertos, sino también los de otras realidades podían vagar por nuestra realidad. Y los humanos también podían vagar e incluso perderse en el otro mundo. El velo entre la vida y la muerte era muy fino. Los vivos y los muertos se podían mezclar. Esa es la raíz de las celebraciones de Halloween. Perduran historias de gente que durante el Samhain se perdió en el otro mundo y de muertos que aparecieron entre los vivos. Pero lo cierto es que sabemos muy poco sobre Samhain. Solo podemos suponer que las hogueras dieron lugar a una figura muy familiar en Halloween. Algo familiar, pero que asusta a muchos. El murciélago. Antes de que existiera la electricidad, la única forma de ver a un murciélago era con el fuego. Y es bastante común verlos alrededor del fuego, porque los murciélagos comen insectos, y los insectos se sienten atraídos por la luz. Los murciélagos salen por la noche, y la noche era un tiempo que daba miedo. Si para alguien los murciélagos son lo mejor y lo peor de Halloween, se lo puede agradecer a pueblos antiguos como los celtas. Y no eran la única cultura antigua con costumbres aterradoras. Otros incluso visitaban a sus muertos. Muchas culturas dedican un día o un par de días a celebrar y reconocer la muerte.
Un dato interesante es que gran parte de ellas, sobre todo las sociedades agrícolas, lo hacen en la misma época del año, porque en primavera las cosas surgen de la tierra, están muy verdes. Hacia mitad de verano se recoge la cosecha, y en otoño, cuando se acerca el invierno, las cosas mueren. Pero ¿cómo han llegado hasta nuestros días esas tradiciones antiguas? En la cultura occidental fueron preservadas principalmente por los cristianos. En un curioso e inesperado giro de la historia, cuando el cristianismo se comenzó a extender, adoptó y readaptó las costumbres paganas en vez de intentar acabar con ellas. Eso facilitaba la conversión de los paganos. Un festival pagano clave que recibió el maquillaje cristiano fue Lemuria. En él, los celebrantes aplacaban a la muerte y culminaba el 13 de mayo. Era el más espeluznante de los días que tenía el calendario romano para celebrar la muerte. Durante Lemuria, lo que denominaban las larvas, los fantasmas de los fallecidos volvían para perseguir a la gente. Para acallar a los muertos, los paganos romanos echaban leche sobre sus tumbas o les ofrecían pastelitos. Pero en el siglo VI después de Cristo, la Iglesia adoptó Lemuria, convirtiendo el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos, un día en honor de los muertos más sagrados de la cristiandad. Establecer esa fiesta fue un intento de cristianizar aquel festival pagano, pero se hizo manteniendo muchos de sus significados. La versión cristianizada de Lemuria tuvo tanto éxito que los líderes de la Iglesia tomaron la decisión de crear Halloween. Trasladaron el Día de Todos los Santos, o Hallows Day, al 1 de noviembre, para quitar toda la fuerza al Samhain pagano. Como Samhain se celebraba la noche del 31 de octubre, antes del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, la gente comenzó a llamar a Samhain All Hallows Evening, la víspera a All Hallows Day. El término se fue acortando hasta convertirse en All Hallows Even y finalmente en Halloween. Luego, para jugar sobre seguro, la Iglesia dio un paso más, añadiendo una fiesta no solo en honor de los santos, sino de todos los cristianos. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Difuntos, un día autorizado por la Iglesia en honor de los difuntos. Eso es muy importante para Halloween, porque de ahí nace la asociación de Halloween con los difuntos y lo sobrenatural. Así que, gracias a la Iglesia por inspirar los elementos espeluznantes de Halloween. Pero esperen, todavía hay más. La Iglesia también ayudó a establecer la tradición del truco o trato. Todo comenzó durante la Edad Media, en el Día de los Difuntos, cuando los sacerdotes dijeron a los cristianos que rezaran por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno en un mundo de tinieblas llamado purgatorio. El purgatorio no era un lugar agradable. No es el infierno. No es tan malo como el infierno, pero aún así es bastante desagradable. Se sufre atascado allí. Afortunadamente puedes hacer algo por esas almas. Puedes rezar por ellas. ¿Y cómo salían las almas del purgatorio? Según la Iglesia, si se ofrecían oraciones suficientes por ella, un alma podía volar hasta el cielo. Esto condujo a una costumbre medieval que guarda mucha similitud con el truco o trato actual. Los niños recorrían las casas pidiendo pastelillos de almas, unos bollos especiados rellenos de pasas. A cambio de esas delicias, los mendigos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Este precursor